Hola a todos, mi nombre es Donovan Ramírez, bienvenidos a este canal donde les intento explicar de forma muy sencilla los conceptos de telecomunicaciones para formar una guía hacia todos aquellos que sean nuevos o que simplemente desean repasar algún concepto previamente visto. El día de hoy les quiero hablar acerca del CSEF o también conocido como Call Session Control Function. A mi punto de vista es uno de los elementos de la red más importantes, ya que sin él ningún usuario podría registrarse o hacer uso de los recursos, incluso servicios básicos como llamadas o incluso servicios suplementarios. Recuerden que servicios suplementarios, ya lo vimos en un video anterior, son todos aquellos que provee el ATS o el AS, el Application Server, que son como desvíos de llamada, buzón de voz, llamada en espera, outgoing call barring o lo que es un barring para que no podamos llamar a ciertos números, etcétera. El día de hoy, antes de platicar de este elemento, quisiera primero contarles un poquito sobre los escenarios de tráfico. Es decir, en una red de telefonía, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Cuáles son los escenarios que normalmente se prueban o que tenemos que asegurar mientras le estamos implementando? Imaginemos un escenario con el carrier azul. Creo que la mayoría estamos familiarizados con él. Supongamos que tenemos dos usuarios del mismo carrier. Es decir, pertenecen a la misma compañía. Vamos a ponerle un nombre común, Telcel. Si estos dos usuarios pertenecen a Telcel, quiere decir que es muy probable que ellos dos estén usando el mismo IMS o estén usando la misma red. Ya sabemos que un IMS es un conjunto de elementos de red. Entonces, si dos usuarios del mismo proveedor intentan comunicarse, es muy probable que usen la misma red, el mismo IMS. Este tipo de escenario es muy sencillo. Simplemente lo conocemos como una llamada ONET o una llamada intra-IMS. Ahora supongamos que queremos comunicarnos desde un Telcel, por ejemplo, hacia un AT&T. Dependiendo de cómo estén las circunstancias o la red, tal vez se puede dar la comunicación entre IMS, es decir, que haya una comunicación IP entre las redes. Eso es algo muy complicado debido a que ambos carriers deben de tener todos los elementos de red listos para soportar este tipo de tráfico. Este tipo de escenario es muy raro que se den. Es más común que se dé el siguiente escenario, que es donde tenemos a nuestro carrier de color azul tratando de llamar al carrier de color rojo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? A través de una red de 3G. Es decir, nuestro usuario del carrier azul va a intentar hacer una llamada hacia el carrier de color rojo. Pero como ese usuario de la compañía AT&T no pertenece a la red de Telcel, es decir, no está dado de alta en el HCS, ya vimos en un video anterior que el HCS es la base de datos donde almacenamos nuestros usuarios y mucha información de estos usuarios. Entonces, si este usuario no existe dentro de nuestra red de Telcel, vamos a intentar buscarlo hacia otra red. Es decir, vamos a buscar quién puede terminar esa llamada o quién puede encontrar a este usuario. Normalmente en este tipo de redes o incluso también en redes de IMS tenemos algo que se le llama number portability o portabilidad numérica. Posteriormente haremos un video dedicado a esto, pero la portabilidad nos ayuda a identificar nuestro usuario a qué compañía pertenece. Una vez que ya sepamos hacia qué compañía debemos de entregar la llamada, vamos a completarla o vamos a entregar toda la señalización a este usuario. Recuerden ustedes que una vez que estemos hablando de telefonía, estamos hablando de señalización, que son todas las señales de control que vamos a mandar desde un dispositivo A hacia un dispositivo B. Existe también otro escenario donde nuestro usuario del mismo carrier intenta comunicarse hacia otro proveedor. No nos importa qué proveedor sea, simplemente es una red de telefonía móvil. Así lo conocemos o también lo pueden escuchar como PLMN o Public Land Mobile Network. Aquí se lo estoy poniendo también el término que significa. Cuando ustedes vean ese término, PLMN, es simplemente un carrier móvil. No nos importa quién. AT&T, Telcel, Telefónica, Unifone, no nos importa. En realidad, lo único que buscamos es terminar la llamada hacia un carrier móvil. Eso es todo. Si queremos terminarla hacia un carrier de telefonía fija, por ejemplo Telmex, lo vamos a conocer como PSTN o PSTN o Public Switch Telephone Network. Esto es la red fija, es decir, son teléfonos en los cuales tenemos simplemente un teléfono de casa, un teléfono residencial, y ahí es a donde vamos a tratar de terminar la llamada. Eso también podemos tener un escenario hacia un carrier internacional, es decir, si nosotros queremos marcar hacia otro país,
lo que vamos a hacer es salir por nuestra propia red, es decir, que nuestro carrier Telcel va a usar su IMS para intentar ir a través del protocolo IP hacia un carrier internacional. Posteriormente ya veremos también cómo se hacen esas tomas de decisiones y el análisis numérico que se requiere. Lo que quiero darles a entender con todo esto es que nuestra red IMS es la cual nos va a ayudar a enrutar las llamadas hacia diferentes destinos. Y lo vamos a hacer a través de un elemento que les comenté al inicio. Este es un video dedicado al CSIF. Todos estos ruteos para poder encontrar estas redes que les estoy poniendo aquí con diferentes nubes, lo vamos a hacer a través del CSIF. El CSIF es un elemento de red. Recuerden que CSIF viene de Call Session Control Function, que está dividido principalmente en 4 elementos de red. Es decir, este CSIF se puede dividir en 4. No es mandatorio que se divida en los 4, dependiendo de la red o de cómo van a implementar esa red, es qué elemento vas a ocupar. Normalmente las redes ocupan estos 3. El que inicia con P, que tenemos aquí, el que inicia con I y el que inicia con S. Dependiendo de la red, si es capaz de soportar llamadas de emergencia, vamos a ocupar este último. Ahora, ¿de qué trata cada uno de ellos? ¿O cuál es la forma más sencilla de aprenderlos? La P viene de proxy. Es el primer elemento que nos va a ayudar a llegar a una red IMS. La I viene de interrogating y ese elemento o esa entidad lógica nos va a ayudar a localizar un SCSIF. Tal vez al inicio no sea muy claro este concepto, pero solo apréndanselo así. El ICSIF nos va a ayudar a encontrar el S. En el siguiente slide les voy a enseñar cómo es que hace eso. Y también ese mismo ICSIF nos va a ayudar a hacer un interworking entre redes IMS. Yo creo que de todos estos, el más importante podría ser el SCSIF, y es el que tenemos aquí, porque nos va a ayudar a guardar información de registro, va a confirmar el registro de los usuarios. Él es el que va a tomar la decisión de si tenemos señal, así lo conocemos comúnmente, cuando prendemos nuestro celular y vemos VoLTE, cuando se registra, el SCSIF es el que se encarga de tomar esa decisión. Y ese ruteo que les platicaba en el slide anterior, donde vamos a llegar a diferentes redes, lo hace también el SCSIF. Finalmente, si la red soporta llamadas de 911 o llamadas de emergencia a través de VoLTE, vamos a ocupar este elemento que se llama Emergency o Emergency CSIF. Estamos hablando todo esto de telefonía móvil, pero si hablamos de telefonía fija, este elemento es muy comúnmente lo podemos encontrar muy comúnmente ahí, en telefonía fija. Vamos a hablar ahora acerca de otro concepto que después haremos un video dedicado 100% a este concepto, que es el proceso de registro. El proceso de registro en forma de concepto es, vamos a registrar, vamos a hacer que nuestro usuario pueda hacer uso de todos los elementos de IMS o de todos los elementos de una red de telefonía para VoLTE, por ejemplo. Traducción o de forma más coloquial es que nuestro teléfono tenga señal y podamos hacer llamadas. Eso es todo, así de sencillo. Para eso tenemos que registrar al usuario. Es como cuando ustedes prenden su teléfono y si no tienen barritas, obviamente no van a poder hacer uso de los servicios, no vamos a poder hacer llamadas. Eso quiere decir que su teléfono no está registrado aún. ¿En qué consiste este proceso de registro? Vamos a desglosarlo de la forma más sencilla. Nosotros hasta este momento hemos visto una red de IMS como una nube. ¿Por qué una nube? Pues porque dentro tiene muchos elementos de red. Ahorita no nos importan todos ellos a detalle. Lo estamos desglosando para poderlo entender de una forma más sencilla. Entonces, para poder entender el concepto de registro, nuestro usuario va a encender su terminal o su teléfono y va a llegar primero al PCSIF. Si ustedes recuerdan, yo les comentaba que el PCSIF es el primer elemento que nos va a ayudar a llegar al IMS. Entonces, el PCSIF va a recibir esa señalización, va a recibir esas señales de control para poder llegar hacia el resto de los elementos. Posteriormente, el IMS va a rechazar ese intento de registro, va a retar al usuario de nuevo para que mande sus credenciales o para que mande datos de autenticación. Esos datos de autenticación van a llegar de nuevo a la plataforma y ahora sí es cuando vamos a tener una respuesta exitosa. Si nosotros abriéramos esta nube, si nosotros quisiéramos ver un zoom, qué es lo que está pasando dentro de ella, de nuevo,
ya saben que el aprendizaje se basa en la repetición. Entonces, intentamos registrarlo. Es decir, esto es un nivel cero. Para las personas que no están familiarizadas con ningún concepto, así lo pueden aprender de esta forma. Para las personas que ya tienen experiencia en telefonía o que ya tienen conceptos básicos, lo podemos ver de esta forma. El usuario intenta registrarse y el PCSCF tiene que llegar hacia el SCSF. Si ustedes recuerdan, aquí mencionábamos que el SCSF es el que se encarga de tomar la decisión para registrar a los usuarios. Pero ¿cómo vamos a poder llegar al SCSF? No vamos a poder llegar directamente. Para eso tenemos que hacer uso del ICSF. También, si recordamos, el ICSF es el que se encarga de asignar un SCSF. Entonces, el ICSF nos va a ayudar a llegar al SCSF y posteriormente se va a mantener la misma comunicación que les mostré hace ratito. Esta segunda flecha que tenemos aquí es esta misma segunda flecha. Para las personas que ya tengan todavía más experiencia en IMS o en conceptos de telefonía, ya podemos hablar de un proceso de registro más técnicamente. Es decir, la terminal o el teléfono cada vez que se enciende envía un intento de registro hacia el PCCF se contacta con el interrogating su chamba o su trabajo es encontrar o asignar un SCSF. ¿Y cómo lo va a hacer esto? Va a comunicarse a través de Diameter o a través de un protocolo que nos va a ayudar hacia el HCS para descargar esa información. Aquí es donde nosotros vamos a tener la dirección o el nombre del SCSF a donde nos vamos a comunicar. Simplemente le estamos agregando un paso extra a lo que ya sabíamos. Entonces, si nosotros quisiéramos ya desglosar completamente o platicar acerca de un proceso de registro, es el PCSF recibe el intento de registro, lo manda al ICSF, el ICSF a través de Diameter se comunica con el HCS para descargar el SCSF, el ICSF ya una vez que tiene aquí que SCSF es el que le toca, ahora sí, llega hacia él. Este SCSF lo que va a hacer ahora es descargar llaves de autenticación del usuario para poder tener esa información de este usuario que intenta registrarse. Todas estas flechas ahorita son muy fáciles de perdernos entre ellas, desde cuál iba primero, cuál iba después, no se preocupen. Si ustedes recuerdan cuando les mostraba los flujos de señalización, que poníamos aquí los elementos de red, aquí el CCF, el HCS, e íbamos mostrando esas flechas, posteriormente iremos viendo el proceso de registro. Lo único que quiero que aprendan con todo esto es que el CSF nos va a ayudar a registrarnos en una red IMS. Así de sencillo, como a través del uso de todos estos elementos. Recuerden que estos videos son muy cortos, son muy sencillos. No quiero hablar durante media hora sobre conceptos que pudieran llegar a perderlos o aburrirlos incluso. Finalmente, ¿para qué los usamos estos elementos en una llamada? Una vez que nuestro usuario ya está registrado, es decir, ya tenemos barritas e incluso dice VoLTE en nuestra terminal, es decir, tenemos ya señal para hacer llamadas por LTE. Cuando nosotros marcamos un número, esa marcación va a llegar de nuevo a nuestro PCSF. Recuerden que es el primer punto de acceso al IMS. Dentro del IMS vamos a hacer un análisis numérico, como ya lo vimos en el video anterior, para el AS o el Application Server. Y después vamos a tomar una decisión para poder enrutar esta llamada del SCSF hacia la PLMN, hacia la PSTN, hacia otra red IMS, hacia una llamada internacional, así como lo estábamos mostrando en este tipo de escenarios. Si nosotros hacemos un zoom a esto, lo que sucede es que llega la llamada a través del PCSF y el SCSF es el que nos va a ayudar a enrutarla hacia diferentes redes. Espero que con esto haya quedado claro. Muchas gracias por la atención prestada. Me ayudaría muchísimo si pueden ayudarme a compartir este video con las personas que ustedes consideren que puede serles útil. Y antes de despedirme, me gustaría enviarle un cordial saludo a mi mentora, Jocelyn González, quien no solo me guió para entender este y otros elementos de la red, sino que también es una excelente ingeniera y actualmente se encuentra implementando una red de 5G en uno de los carriers más importantes de México. Si algún día tienen el gusto de conocerla, tengan por seguro que es una de las mejores personas con las que pueden llegar a trabajar en este ámbito. Muchísimas gracias, nos escuchamos pronto, manténganse técnicos. Bye.